Hola, mi nombre es Kev y bienvenidos a Pulso. Hoy estoy muy feliz porque tenemos como invitado a alguien no solo que admiro, sino que aprecio, al superintendente de sociedades, Billy Escobar. Billy, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación y por supuesto mi reconocimiento al estudiante destacado que siempre ha sido el líder de juventudes. Gracias. Quisiera iniciar esta pregunta, tú sabes, siempre al punto. ¿Quién es Billy? ¿Quién es Billy más allá de el perfil público? Bueno, yo creo que me defino como una persona muy comprometida con la causa de lo social, Sí. una persona sensible, una persona de pocos amigos, pero de amigos entrañables y con una apuesta de vida por ayudar a la gente. Ese soy yo. Y en ese ayudar a la gente, me imagino que eso lo descubriste a temprana edad. ¿Cuándo fue ese momento que tú pudieras decir clave, que marcó tu inclinación hacia lo social? Yo creo que desde mi primera infancia, desde que era chiquito, siempre estuve preocupado por los temas de la familia o de la gente. Siempre me preocupó la injusticia, la pobreza, la desigualdad, la violencia, el desempleo, pero desde muy joven. Y siempre tuve muy buenas relaciones, siempre me relacioné bien con la gente desde chiquito, insisto. Estoy hablando de 7, 8 años. Yo me metía en historias y me relacionaba y presentaba a mis hermanos que eran mayores con otra gente. Y siempre la gente estuvo muy sorprendida de eso de mí, ¿no? Y eso ha sido mi trasegar en la vida, ¿no? Una persona de muchas relaciones y muy sensible hacia las desigualdades. ¿Y eso crees que fue lo que te motivó a estudiar Derecho? Sí, claro, claro. Ese discurso mío de lo social, definitivamente yo soy un abogado de la entraña, pero un abogado muy enfocado a la solución de conflictos, ¿no? Muy enfocado hacia esto, no hacia el litigio, ni a la controversia, ni a pelear con los demás, más bien a unir causas, ¿no? Esa es mi mentalidad. Sí, y en esa búsqueda de solucionar o aportarle a las causas, ¿algún desafío puntual que tú hayas sentido en el desarrollo de tu carrera que haya sido muy importante? Bueno, cuando yo salí de la universidad, como muchos, salimos desenfocados. Yo pienso que uno se graduaba y todavía muchos profesionales y al día siguiente era un gran desempleado lleno de angustias. Sí, como muchos. Sí, y el desafío era encontrarle un nicho a eso y buscar un norte, ¿no? Yo afortunadamente desde un principio como que lo empecé a vislumbrar por el camino del derecho social y me metí mucho en esa causa del derecho social y le encontré sentido. Y ese ha sido el trasfondo de toda mi profesión, ya como académico, como directivo universitario, como asesor de empresas. Sí. O sea, en un rol muy multidisciplinario que coincide con el tema de la protección social, porque la protección social pasa por todo. Me quiero centrar en eso multidisciplinario. Conozco que te gusta hacer deporte. ¿Cuál es la relación entre Billy y el deporte? Profunda porque, por ejemplo, yo siempre he estado en cargos que han sido o en roles de mucho estrés, Sí. de solución de conflictos, incluso grandes, complejos, difíciles, de poder. Y el punto de equilibrio mío ha sido el deporte. La gente me pregunta cómo ha hecho usted para manejar los temas que ha manejado cuando siempre ha estado en el fuego, Sí. en cosas complicadas. Y digamos que la fortaleza mía que está ahí detrás de todo eso ha sido el deporte. Sí, yo hago deporte todos los días, pero no lo hago por competir, no me gusta la competencia, lo hago por mí. Es una prueba de la vida y eso me ha servido para mantener el equilibrio. O sea, ¿qué dirías que esa es una estrategia justamente que utilizas para el pensar o el repensar las situaciones por las que atraviesas? Sí, por ejemplo, yo subo mucho a Monserrate. Sí. Entonces, cuando subo a Monserrate, voy pensando los problemas que tengo o de la oficina o de las asesorías o el lugar donde estoy ahorita en lo público. Sí. Cuando bajo con soluciones y cuando llego a la oficina llego con soluciones. Entonces yo siempre manejo una parte interior
en mi soledad, porque manejo también mucho la soledad Sí. y la reflexión, y cuando llego, llego ya con soluciones. Me gustaría tocar el tema familiar. Me acuerdo de tu esposa, de tus hijas. Sí. ¿Cómo es manejar la relación con tu familia justamente cuando estás en estos roles de alta dirección? ¿Cómo nivelas, cómo equilibras eso? Bueno, yo vengo de una familia muy grande, de Sí. 8 hermanos, y, y las familias grandes son familias complejas, Ay, muy complejas. Yo digo que en mi familia hubo varias generaciones, o sí, sea que yo supe leer varias generaciones. Y también yo fui el menor, hay otro menor y después estoy yo, éramos los menores, pero mis hermanos eran muy mayores, entonces yo supe leer los tiempos y eso me dio un sentido de madurez también, incluso para el trabajo. Y en lo familiar, yo siempre me enfoqué en la educación de mis hijas para que ellas se educaran siempre en una situación pensando en que yo no estuviera. sí, Siempre quise que fueran libres. Y así las formé y hoy en día son dos personas destacadas en lo que hacen y muy independientes. A veces es doloroso ese tránsito porque se van temprano, sí, pero es no pensar en uno, es pensar en ellas. Entonces fueron educadas para la libertad y lo otro, nunca pensé en dejarles un patrimonio, nunca he pensado dejarles un patrimonio material. sí. El patrimonio que siempre he No, sí pensado te para entiendo. mis hijas es el intelectual y el del conocimiento y en eso me he gastado todo mi patrimonio y creo que lo he invertido bien. Sí, me gustaría también que me ayudaras a desmitificar o a corroborar eso que dicen que siempre al menor de la casa le toca más fácil. ¿Te tocó más fácil? No, de pronto no. Bueno, sí, en el sentido de que ya mis papás creo que estaban cansados Sí, de tener cierto nivel de control ok, y entonces a uno como que lo soltaban más. Entonces sí, desde el punto de vista de la libertad, sí, sí. Y mis hermanos dicen que yo era bastante consentido de mis papás. Eso no estoy tan seguro, pero sí hay algo de eso. pero como dicen, si suena por ahí es porque algo de verdad debe haber. Sí, sí, puede haber. Y sí hay más libertad, claro. ¿Y A cómo es mí la ya relación? mis papás creo que estaban cansados, ya eran muy mayores, entonces yo digo que yo me eduqué de una manera silvestre y en gran parte soy autodidacta también. En mi proceso de formación, Sí, yo tuve maestros, pero yo fui ahí como autodidacta. Me gustaba estudiar solo, me gustaba leer solo. No, no creía mucho en el sistema de educación desde muy joven. sí. Hablando de educación, me gustaría que nos enfocáramos hacia ese lugar y es cuando nos conocimos, Sí, hablábamos del tema de la inclusión sí, y la inclusión tenía su piecito que era la virtualidad. sí. La virtualidad en el país representaba un riesgo. ¿Por qué apuntarle a la virtualidad y cuál fue el mayor riesgo que tuviste frente a esa apuesta? En el mundo educativo de donde yo vengo y siempre he estado, Sí, pues mi apuesta siempre ha sido la de hacer cosas diferentes y con un enfoque social. Por ejemplo, en la Universidad Central propicié la creación de un programa de derecho con enfoque social, ajá, porque la gente dice que hay muchos abogados, pero realmente yo no creo que existan muchos abogados. Lo que pasa es que están en el lugar equivocado, como los médicos que no van a las regiones donde se necesitan médicos. Bueno, no sí, hay abogados para la solución de conflictos de las regiones, para la paz, para la concertación. Hay abogados para los grandes tribunales, para los grandes pleitos, pero no para los otros conflictos que son la mayoría de los colombianos. Bueno, lo mismo en la inclusión, propicié la generación, por ejemplo, de becas para minorías étnicas, para sí, indígenas, para negritudes. Creo que soy el que más ha propiciado y generado becas para ese tipo de población en Colombia. Y cuando llegué al Politécnico, la gran preocupación es cómo llegar con educación superior de calidad a las regiones, salvando la dificultad geográfica y la pobreza que hay en el país. Y la mejor fórmula fue la educación virtual. La educación virtual es una herramienta para eliminar esa brecha, la distancia que hay entre unos y otros, y en particular, por ejemplo, con la mujer. sí, Ya hay indicadores que muestran que con la educación virtual más mujeres se han educado, más mujeres han entrado a la educación superior,
¿Por qué? Porque la mujer puede desde la casa seguir sus estudios, entrar a un sistema de educación superior y ahí está la evidencia que muchas han logrado profesionalizarse y después seguir trabajando, salir de la casa e incluso ayudar a su núcleo familiar. Entonces, yo creo que una gran herramienta para disminuir esa inequidad es la educación virtual y a eso le apostamos. Y en la institución donde estuve fue triunfadora por eso, siendo una universidad de élite en Bogotá y se volvió una universidad popular a nivel nacional. Y lo que rescato, tal vez me puedas contar alguna historia, la virtualidad justamente ha permitido que no se centralice la educación y que las personas no tengan que venir a una ciudad a desarrollarse profesionalmente, sino que permite que se desarrolle en el territorio. No sé si de pronto tengas en tu memoria alguna historia de alguna persona que justamente haya logrado trascender en su territorio gracias a que estudió virtual. Claro, muchas, muchas. Por ejemplo, gente de las negritudes que hoy en día trabajan en los Estados Unidos, en universidades de los Estados Unidos, Sí. o aquí son líderes de sus comunidades, gracias al proceso de formación que, dicho por ellos, si no hubiera sido por la mano que les dimos, nunca habían podido salir adelante, o gran cantidad de docentes que no habían formalizado sus estudios y su nivel de ingresos era muy bajo. Sí. Y los profesionalizamos llegando a las regiones porque ellos no podían salir de las regiones. Digamos que ahí hay un indicador que nos demuestra ese valor de llevar la educación a esos lugares y no traerlos acá. Y lo otro, regiones como por ejemplo en la costa, en el Magdalena, Sí. en el departamento del Magdalena, más específicamente en Fundación, donde hay grandes empresas bananeras y los profesionales de esas empresas era gente de afuera. Nosotros empezamos un proceso de profesionalización y hoy en día los contadores, los administradores, los psicólogos, bueno, gran cantidad de funcionarios de esa región se quedan ahí, se forman ahí y las empresas los contratan y no cometemos el error de traerlos a las ciudades, que ese ha sido un error del sistema de la educación superior nuestra, que es un sistema donde traemos a la gente de las regiones, lo cual es un gran error, incluso becados, cuando realmente lo que hay que hacer es fortalecer el sistema educativo de las regiones, Sí. que también es de calidad y se supone que como estamos en un sistema nacional de acreditación, todas las universidades tienen unos índices de calidad convalidados por el ministerio o certificados por el ministerio, entonces no tiene sentido de seguir trayendo gente a las grandes ciudades y más bien generar educación que permee en las regiones. Ese ha sido otro indicador que nos demuestra casos de éxito. Cuando nos conocimos, full sector educación durante casi 30 años Sí. y ahora sector público. ¿Cuál ha sido el mayor reto de esa transición? Bueno, digamos que esa es una frustración que yo tenía y más de la gente que me conocía porque la gente sabía de mi labor pública, de mi labor social desde la universidad y todos me reclamaban el por qué no había llegado al sector público a hacer algo, a poner un ejemplo o a hacer un granito de arena. Entonces y además yo siempre he sido consultor de empresas, del mundo empresarial. De hecho, en el Politécnico Gran Colombiano participé en la creación de un programa de derecho con énfasis en empresa. Porque el de la central era con énfasis social, en empresa, pero en empresa pequeña y mediana. Sí. Entonces tenía yo el conocimiento, tenía la experiencia, me faltaba dar ese paso. Y es la primera vez en la vida que acepto un reto de lo público y ha sido un reto maravilloso. Esa frustración que tenía de poder llevar la mano del conocimiento a las empresas, de poder capacitar, de poder salvar empresas. Sí. Y aquí hemos hecho una labor sin precedentes, histórica, que nunca había sucedido, de un superintendente y de una superintendencia dinámica, social, y que entiende que el 95% de las empresas del país son pequeñas y medianas. O sea, la gran masa de empresas del país está en esas empresas que no mirábamos desde aquí del centro del país. Entonces, darle ese vuelco y darle esa mirada, y detrás de eso una gran masa de empleo, porque es el gran motor de empleo del país y de ingresos para las familias. Listo, llegamos al día de hoy, pero como no sabemos si la gente normalmente sabe qué haces, me gustaría que nos contaras en castellano qué hace el superintendente de sociedades. Bueno, yo digo que el superintendente de sociedades, o la superintendencia mejor, es el órgano rector del empresariado en el país, del derecho comercial y del derecho de la empresa. Nosotros vigilamos
inspeccionamos, incluso hasta juzgamos todo el comportamiento de las empresas, pero el enfoque que nosotros le hemos dado más bien, hoy que somos, en un lenguaje sencillo, Sí. somos una institución que capacita, que acompaña, que asesora y que salva empresas. Nosotros somos el médico de las empresas, no la funeraria de las empresas, lo dije yo desde que llegué. Sí, Estamos metidos con esa acción de salvar empresas, de ponerle un granito de arena a las dificultades de los empresarios, que son muchas, para que las empresas sean sostenibles, sean viables, sean de calidad, incluso a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque hoy en día el gran reto es que nuestras empresas sean así. Sí. Algo que me ha llamado mucho la atención es la super de sociedades en las regiones. Cuéntame cómo es ese proceso, qué implicaciones tiene para el país. Bueno, sí, digamos que es feo hablar en nombre propio, pero es la primera vez en la historia que un superintendente de sociedades hace lo que estamos haciendo. Sí. Porque si uno trabaja, si uno cree en la prevención, pues la mejor forma de prevenir en que las empresas entren en dificultad, y si la mayoría de las empresas del país son pequeñas y medianas, pues nosotros tenemos que volcarnos hacia las regiones, dinamizar la presencia de nosotros en las regiones. Nosotros tenemos 6 intendencias regionales, Sí. y a ellos también les hemos cambiado su mentalidad de dejar de pensar que nosotros estamos solo para procesos de insolvencia, porque tenemos también un sinnúmero de acciones que tiene la superintendencia y hemos querido dinamizar ese actuar, y a través de esas intendencias y con otro vehículo que hemos dinamizado también, que son las cámaras de comercio. Sí. Hoy en día son 58. De la mano de las cámaras estamos llegando a todas las regiones para eso, en la labor de capacitación, de prevención, de asesoramiento. Ha sido una experiencia maravillosa, entre otras cosas de aprendizaje, de conocer uno problemáticas que aquí no ve, pero cuando llega uno a las regiones descubre cuál es su situación. Acabo de llegar de la región del Catatumbo, acabo de llegar de la frontera con Ecuador en Pasto, de Bucaramanga, de Ocaña. Sí. Hemos estado en todas las regiones del país, en el Chocó, en La Guajira, en toda la región de los llanos del país, en el centro del país. Hemos dialogado con todos porque nosotros como servidores públicos tenemos que conocer la gente y saber cuáles son las problemáticas, pero de primera mano, no por ninguna intermediación. Claro, trabajando sobre supuestos. Exacto. Aquí tenemos un diagnóstico real de cuál es la situación del empresariado del país. Sí. Y sobre eso, en el imaginario colectivo, las personas suelen pensar que son las grandes empresas las que mayoritariamente le aportan al sector económico en el país. Pero en los últimos meses o tiempos, las normativas empresariales, ¿cómo afectan justamente a esas pequeñas empresas, a las pymes, que tú decías que tienen mayor relevancia en este aspecto? Bueno, digamos que lo primero que hay que decir es que la norma está. Yo siempre he dicho que la norma está ahí, pero lo que cambia es el estilo y el saber uno interpretarla y entender la función social de la norma, que parte de la Constitución política. Nosotros tenemos un mandato del presidente, la función es del presidente de la República. Él debe velar porque la economía funcione y porque el trabajo se salve. Sí. Y el eje central del trabajo son las empresas. Entonces es cambiar la mentalidad y entender que empresas no son las grandes, empresas son las grandes, pero también son las pequeñas. Y ahí hay un núcleo familiar muy fuerte, que incluso esa generación de riqueza le pega fuerte al Producto Interno Bruto del país. Entonces hay que entender que esa dinámica es de todos. Es más, por ejemplo, cuando una gran empresa entra en dificultad, por lo general hay muchas empresas pequeñas que están ahí prestándole servicios a esa gran empresa y son las más afectadas. Sí. Porque igual la gran empresa tiene fondos de inversión, tiene formas de financiarse, se pueden innovar, pues tienen asesores, los pequeños no. Entonces es entender que en las afectaciones de las crisis, de los sistemas económicos de las naciones, también hay unos grupos de población que son los más indefensos. Entonces la peor desigualdad es tratar como iguales a los desiguales, dice un principio del derecho. Nosotros lo que hemos querido es poner en condición de igualdad al desigual para que podamos salvar la situación de todos con justicia. Para la siguiente pregunta, quiero citar una frase que dijiste en una entrevista. Somos una clínica, no una funeraria.
Estamos para salvar, no para enterrar. Me gustaría saber, justamente, con la desaceleración de la economía global y la incertidumbre financiera, ¿qué está haciendo la Superintendencia de Sociedades para proteger y apoyar a las empresas colombianas? Bueno, muy interesante tu pregunta y es el eje de lo que nosotros, de esa mentalidad que hemos cambiado. Sí, En condiciones normales, cuando una empresa entraba en dificultad, se aplica la ley 1116, miramos si se salva por reorganización y si no, a liquidación. ok, ¿En qué cambiamos nosotros? En el estilo de entender, por ejemplo, la pandemia. Siempre coloco el ejemplo de la pandemia. Las empresas que entraron en situación de dificultad por culpa de la pandemia, ¿es culpa del empresario? No, no. no, Le aplicamos la norma fríamente como está, sería injusto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar la fuente de la solución al problema y la fuente es económica. Por eso entonces nosotros abrimos las ferias empresariales que estamos haciendo en todas las regiones del país. Ahorita acabamos de hacer la de Pasto. Llegaron más de 550 empresas, llegaron 45 municipios, ya no solamente es Pasto, son ferias regionales sí, en donde llevamos fuentes de financiación, fondos públicos, fondos privados, la alcaldía, la gobernación, el ministerio, con todas sus dependencias como Fiducoldes, Bancoldes, Procolombia, Artesanías de Colombia, todos los actores llegan a la región. Hacemos esas grandes ferias donde llegan más de 2.000, 3.000, 4.000 personas diariamente a mover la economía. Esa es la forma de salvar las empresas. Y nosotros los acompañamos legalmente, pero sobre la base de dinamizar diálogos para esos empresarios que tradicionalmente no logran obtener fuentes de financiación o aliados o socios que les permitan salvar las empresas. Sí. Esa es la apuesta de nosotros, que es totalmente diferente a lo que tradicionalmente hacía la Superintendencia de Sociedades. Que es entender el contexto, lo que me decías. No es lo mismo hacer una lectura en ciudad que irnos directamente a la región. Y entender que las razones son exógenas. O sea, no es una razón de que el empresario sea un sinvergüenza o que el empresario desconozca la ley. No. Es más, donde hay que aplicar la ley, la aplicamos. Sí. Donde hay que sancionar, sancionamos. Y donde hay que cerrar, cerramos. Siempre también coloco el ejemplo de justo y bueno, que no fue tan justo ni fue tan bueno. Sí. Ahí nos tocó tomar una decisión ágil. Apenas la superintendencia asumió la competencia que por ley le correspondía. En un tiempo récord de 3 meses, nosotros ya decidimos que se iba a liquidación y luego de tratar de salvarla y no había nada que hacer. Y ahí lo que estábamos es salvando el patrimonio de una gran cantidad de empresarios y de arrendadores de inmuebles, más de 1.000, que estaban siendo afectados, de familias, cabezas de familia. Y la actitud de nosotros también fue una actitud fuerte, sancionatoria, rigurosa, pero que permitió salvar la economía de muchas regiones y de muchas personas y de muchas familias. Punto estratégico en tu gestión, la transparencia en la gestión empresarial. ¿Cuál ha sido el mayor desafío o obstáculo que has encontrado justamente en la lucha contra la corrupción en el sector empresarial? Bueno, más que la lucha contra la corrupción, la desidia y la mentalidad de los actores que se mueven en este mundo que es muy técnico. Sí. Es que la gente se ponga la camiseta y cambiar su mentalidad. Comenzamos por los nuestros, comenzamos por los auxiliares de la justicia y por los abogados que litigan acá, de decirle a los abogados que entiendan que la función de todos es una función social y entender que las causas de lo que se mueve aquí no es un asunto de la superintendencia, es un asunto de todos. Por ejemplo, ahorita estamos en una labor de hacerle ver a muchos abogados o algunos abogados, no digo muchos, que son tratadistas o escriben o son comentaristas, dicen que los tiempos de aquí son demorados. Y resulta que el histórico más rápido de solución de problemas, de procesos en la superintendencia es ahora. La media está entre 6 meses y 1 año. Sin embargo, hay gente que cuestiona. Bueno, esos abogados que cuestionan, les hemos demostrado que la mora en los procesos judiciales que hay aquí en la superintendencia, en el 85% de los casos, es por la actuación de esos abogados que litigan acá, sí, o de empresarios que interponen acciones o recursos que lo que hacen es dilatar los procesos. Entonces, ese es el reto de nosotros, educar, cambiar la mentalidad y que la gente entienda que la causa no es la causa de la superintendencia, es la causa de todos. Sí, como un hombre
que siempre va 2 pasos adelante. Sí. Me gustaría saber cuál es tu perspectiva frente a la transición digital de las empresas en Colombia. Bueno, sí, también muy buena pregunta. En las regiones, fíjate, el diálogo con las regiones, la importancia del diálogo con las regiones. La gente, hay empresarios que le dicen a uno, no, es que hay que crear normas para prohibir el uso de las tecnologías en los negocios porque nos están afectando. Yo les he dicho, es un error, eso no va a pasar. Ya la humanidad cambió. Ir en contravía de la lógica global no tiene sentido. Sí. El mensaje es que nos eduquemos en el uso de la tecnología, incluso para vender mejor, para vender más rápido, el uso de herramientas tecnológicas para el mercadeo. Y encuentra uno con sorpresa que muchos empresarios jóvenes o de familias o madres cabeza de familia, desde su casa están vendiendo sus productos y utilizando herramientas tecnológicas. Entonces, la apuesta es que la gente, en vez de chocar con la tecnología, la asuma y la entienda que puede ser un factor que promueva mejor sus empresas. A lo largo de tu historia profesional y de vida, me imagino que habrás identificado ciertos hábitos o tips que justamente te llevaron a donde estás actualmente. ¿Podrías compartirnos 2 o 3 tips que le funcionaran a la gente para conseguir sus objetivos? Uno, ser ambicioso, Ok, en el buen sentido de la palabra. sí. 2, nunca pensar que va a perder. Siempre seremos ganadores. Siempre tiene que tener una mentalidad ganadora. Y 3, siempre pensar en cosas nuevas y diferentes, no quedarse en lo mismo de lo mismo. Llegamos a una sección que es un poco rápida, sí de pensar, pero más de lo que te salga, y se llama el confesionario de bolsillo. Te doy 2 opciones, tú nos dices Ok. cuál, virtualidad o presencialidad. Virtualidad. Pilar principal para implementar innovación en una organización. La ética. Deporte favorito, El atletismo. emoción o razón. Razón. Para ti, ¿qué es el éxito? Como una persona que ya ha logrado muchos de sus objetivos en la vida, me imagino que habrás redefinido también qué puede considerarse éxito. El éxito es servir. Servir. Sí, ese es el éxito. Ver uno cómo al servir recoge, pero no frutos hacia sí, sino el reconocimiento de la gente. Alguien de tu entorno que te inspire. Alguien de mi entorno que me inspire, Ajá. mi equipo. Muy bien. Muchas gracias por este espacio, abrirnos la puerta de tu entidad y decirte que admiro y admiramos tu trabajo. Gracias, gracias. Muy amable. Eso me llena de impulso. Gracias. Gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de A Pulso. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios.